ingreso mínimo vital, la protección social y el derecho a la activación. Soy Sara, tengo 40 años y trabajo de moza de almacén. El trabajo es muy importante para avanzar, para ser uno mismo, para independizarte, porque yo tenía una prestación, entonces, claro, yo me la jugué a una carta, porque mi primer trabajo era de un mes, me podrían quitar lo que es la paga, y bueno, a raíz de que metí cabeza, pues el señor ha querido pues, que siga trabajando. Soy Cristian Romero, tengo 21 años y ahora mismo estoy haciendo una formación de fibra hasta lugar. A los 17 me quedé sin empleo y yo estaba hablando con la que es ahora mi mujer y me dijo, pues yo estoy haciendo el aprender, y vine, me informé y pues empecé a ello. El programa de Acceder consiste en ayudar a las personas que tienen un objetivo personal, en orientarles, en hacer un seguimiento y en ayudarles a insertarse en el mundo laboral. Pues yo empecé aquí, pues empecé con el de albañilería. Era al principio porque no teníamos ni estudios ni teníamos nada. De aquí vine así y me salí con el graduado y con el título de albañilería. De todos los cursos que he hecho aquí, en todos, al final del curso he salido trabajando. Hace 20 años comenzamos viendo las necesidades que tenía la comunidad gitana, sobre todo de personas jóvenes que quieren trabajar por cuenta ajena. Hace como 15, 13 años las ofertas de empleo eran totalmente distintas y ahora sí que, bueno, a lo largo de estos años se han ido adaptando. Me llamo Nazaret, tengo 22 años, trabajo como programadora informática en Accenture. Yo llegué a la fundación por parte de mi padre. La formación que yo tuve fue un pequeño curso en la fundación del secretariado gitano y después de eso nos hicieron hacer las prácticas en la empresa en Accenture y Accenture se fijó en mí y me formó dentro de su empresa. El empleo a mí me ha cambiado la vida totalmente. Tú estás en tu casa, pero no piensas que fuera puede haber algo mejor y eso es lo que yo hice. Abrí la puerta y encontré otro mundo que me gustó muchísimo más. Vengo de un barrio humilde, vengo de la Cañada Real. Con el primer trabajo que tuve fui ascendiendo, me he podido independizar, tengo mi casa, tengo una vida propia. ¿Qué pasa? Ahora que yo tengo un trabajo fijo y que Cristian está empezando, pues estamos pidiendo una hipoteca para comprar una casa. Optamos a algo más. También te digo del futuro, de otras generaciones que vienen, como mis sobrinos. Está genial, ¿eh? Yo creo que nuestro trabajo, el mío y el de Cristian, a nuestra familia pues le supone un orgullo. Para nuestros primos pequeños o nuestros hermanos puede ser un referente. Bueno, por ejemplo, mi hermano ahora mismo está estudiando un FP de informática porque quiere trabajar de lo que yo estoy trabajando ahora. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos al seminario El ingreso mínimo vital, la protección social y el derecho a la activación que organiza la Fundación Secretariado Gitano. Este es el tercer seminario de un ciclo de 4 seminarios que estamos realizando a lo largo de este mes de septiembre, cada miércoles,
bajo el título El empleo en tiempos de crisis, la garantía de igualdad de oportunidades para los grupos más vulnerables, y que estamos realizando conmemorando en las acciones de conmemoración de los 20 años del programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano. El sentido de esta iniciativa, de estos seminarios, es en realidad poner la cuestión del empleo, reflexionar y analizar el valor del empleo en estos tiempos como palanca para la inclusión social y la garantía de igualdad de oportunidades de las personas más vulnerables. Y lo estamos haciendo desde la experiencia del trabajo de nuestra fundación en estos 20 años con la población gitana y también con la aportación de los expertos que están participando en estos seminarios, a quienes se les pide la perspectiva sobre qué hacer desde las políticas públicas para que el acceso al mercado laboral y las barreras que impiden el acceso al mercado laboral de los más vulnerables pues puedan ser abordadas o puedan ser removidas. Yo soy Isidro Rodríguez, soy el director de la Fundación Secretariado Gitano. Les voy a hacer la introducción a este seminario y voy a moderarlo también. Hoy me acompañan los 4 panelistas, los 4 expertos que nos acompañan, pues son de lujo. Son, en primer lugar, Milagros Paniagua, es la secretaria general de Objetivos, Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. También nos acompaña Miguel Laparra, que es profesor titular de Política Social de la Universidad Pública de Navarra. Está con nosotros también Sara de la Rica, catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco y directora de la Fundación ISEAC. Y está con nosotros también Sara Jiménez, diputada en el Congreso por el Grupo Ciudadanos y también vicepresidenta de la Fundación Secretariado Gitano. Muchas gracias a todos por acudir a esta cita y muchas gracias a todos los participantes que os habéis conectado a este webinar. Dicen que hay cerca de o más de 300 personas. Se ve que es un tema, es un seminario relevante en estos tiempos. Informaros a los asistentes que podéis participar a través del chat, hacer preguntas a los panelistas que luego al final, en los últimos 10 minutos, pues se podrán contestar. Bueno, en primer lugar, a dar 3 ideas. La primera es en relación, estamos diciendo que estamos conmemorando los 20 años de nuestro programa Acceder, que es el programa más emblemático de la Fundación Secretariado Gitano. Este programa se puso en marcha en el año 2000 y en aquel momento supuso una innovación y un punto de inflexión en la manera de abordar la cuestión del empleo y las políticas de empleo con la comunidad gitana. Y nació con un objetivo claro, con una firme apuesta, que es proveer de formación y de acceso al empleo en el mercado de trabajo por cuenta ajena, como vía más segura para la incorporación social. Acceder se trata de una iniciativa de formación y empleo muy específica, muy adaptada, muy hecha a la medida de la realidad social, en este caso de las personas gitanas y de otras personas en situaciones similares que han participado o participan en el programa. Es un programa con un enfoque individualizado y a la vez es un enfoque holístico, muy multidimensional, o tiene en cuenta la multidimensionalidad de la exclusión y una mirada muy integral. Y también Acceder aporta una metodología de itinerarios individualizados, de orientación y acompañamiento, de acciones de formación y empleo en colaboración con las empresas, y eso lo quiero subrayar, y de acciones de intermediación laboral y de búsqueda de empleo en el mercado de trabajo. Los resultados y los impactos del programa a lo largo de estos 20 años, los resultados, la verdad, que son notables, son muy buenos resultados, en los que no nos vamos a detener ahora, y los impactos muy relevantes. Impactos en los propios participantes, en sus familias. Quiero destacar el caso
de lo que ha supuesto la incorporación de jóvenes mujeres gitanas al mercado de trabajo por cuenta ajena y lo que ha acarreado en términos de cambio y de transformación. Pero también ha habido impactos sobre otras instituciones, sobre las empresas, sobre las propias administraciones. Tenemos el objetivo el año próximo de hacer un estudio de impacto y más allá de estas percepciones que yo les traslado, poder sostenerlas con datos científicos. Y bueno, la idea es realizar este estudio a lo largo del año que viene, en colaboración además con la propia Seguridad Social. La primera idea en relación a esto que les quería transmitir es que, bueno, estamos conmemorando además en plena crisis un programa específico, pero lo estamos haciendo en realidad es una excusa y una oportunidad para reivindicar la validez y la necesidad de generalizar este tipo de iniciativas adaptadas, muy adaptadas y muy a la medida de las personas en situación de vulnerabilidad. Dar respuestas específicas para la activación, para la salida de la pobreza, para el acceso, la salida de la pobreza y la exclusión para el acceso a un puesto de trabajo. Creemos firmemente que esta es la vía para no solo proteger, sino para dar oportunidades reales de inclusión y que este tipo de iniciativas pues, debemos de poderlas poner en valor para garantizar el acceso a un trabajo digno. La siguiente cuestión que quería comentar brevemente es dar una idea sobre la dimensión de la desigualdad. El año pasado, por estas mismas fechas, en noviembre, presentábamos el estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza. Este estudio fue dirigido por una de nuestras ponentes de hoy, por Sara de la Rica, y ha sido, pues probablemente, va a ser un gran estudio y un hito en el conocimiento sobre la situación de la comunidad gitana. El principal resultado que aporta es hacernos ver cuál es la extensión y la intensidad que tiene la desigualdad para la comunidad gitana. La mayor parte de la comunidad gitana sufre una fuerte desigualdad y desprotección en el acceso a los derechos sociales y a los derechos económicos. 4 datos que salían en el estudio para refrescarlos que dan idea de esta dimensión. El 80% de los hogares gitanos están en riesgo de pobreza, pero es que el 46% de estos hogares están en una situación de pobreza extrema. Eso es ingresar por unidad equivalente en el hogar menos de 310 euros al mes. Un 66% de las personas gitanas tienen menos de 30 años, una población muy joven. Y el 63% de ellos ni estudian ni trabajan. La tasa de empleo para la población gitana es muy baja, es de un 30%, pero en el caso de las mujeres es de un 17%, nada más. La tasa de paro, cuando se hizo el estudio, era del 52%, 3 veces más que la tasa de paro que teníamos en ese momento en el país. Y la temporalidad de los empleos era del 73%, justo el contrario de la que tenemos. Es decir, un panorama de poco empleo y mucha precariedad, que es el que reflejaba el estudio. También hablaba del nivel educativo. Sabemos que el nivel educativo es el principal determinante para el empleo y para la inclusión en general. Y se daba el dato de que solo el 17% de las personas gitanas mayores de 16 años tienen completados los estudios de ESO, de enseñanza secundaria o superiores. Solo un 17%. Además, la discriminación que padece específicamente la comunidad gitana y otros grupos y otros factores culturales también son determinantes, mostraba el estudio, de las dificultades o de las barreras para la incorporación. Esta es la dimensión de la desigualdad. Estos son datos que afectan a la comunidad gitana, pero que serían datos similares con sus peculiaridades para otros grupos vulnerables. Y este
es el escenario en el que viene a operar el nuevo y el ingreso mínimo vital que ahora se pone en marcha. En junio de este año, cuando nuestro país estaba en medio de la crisis sanitaria provocada por la COVID y también sufriendo el impacto social no solo de la enfermedad, sino de las medidas del estado de alarma, las medidas de contención del estado de alarma, es en este momento cuando se ha lanzado el ingreso mínimo vital. En plena crisis que se suma a la crisis que las personas y los grupos con los que trabajamos ya padecieron con crudeza en 2008. Ambas crisis lo que han desvelado, y esta con mayor crudeza, es la desprotección y las debilidades y las ineficiencias que tiene nuestro sistema de protección social justamente con los grupos y con las personas más vulnerables. Baste decir, porque ahora, a diferencia de 2008, la situación pues, ha sido muchísimo más dramática. Desde la Fundación, por poner un ejemplo, hablando con nuestros participantes, se hizo una encuesta rápida la primera semana de abril, con 11.000 personas contestaron, y el 40% de ellos relataban el no tener cubiertas necesidades básicas, incluida la alimentación. Este es el contexto en el que hemos puesto en marcha, afortunadamente, el ingreso mínimo vital, y en el que estamos y en el que todavía vamos a estar. Por eso es tan importante que se haya aprobado este instrumento, un instrumento de garantía de ingresos de carácter nacional, que viene conformado como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, y creemos que supone pues, un hito para nuestro sistema de protección social, que va a proveer de seguridad por debajo a los hogares más desprotegidos, más pobres, y además que viene a corregir pues, la heterogeneidad y la insuficiencia, con algunas excepciones, que hoy, por cierto, tenemos aquí, la renta navarra o la renta del País Vasco, perdón, con esas excepciones, pues bueno, la insuficiencia de los programas de rentas mínimas en nuestro país. Además, el decreto del ingreso mínimo vital contiene un objetivo expreso al que le queremos dar mucho valor. Declara que no quiere ser el ingreso mínimo vital un mero instrumento de rentas, sino una política de reducción de la pobreza y una pasarela a la inclusión social. Y para ello ya incorpora medidas como la compatibilidad con el empleo o diversos incentivos para la inclusión social. Por todo ello, creemos que el ingreso mínimo vital ha sido una medida que ha sido recibida con un amplio consenso social. Desde luego, desde nuestro sector de la acción social se ha recibido muy positivamente y con la esperanza de que llegue a ser un catalizador para la reducción de las desigualdades y para la reducción de la pobreza más persistente. Sin embargo, también albergamos, lógicamente, nuestros temores y nuestras preocupaciones en cómo se va a concretar finalmente el ingreso mínimo vital. Nos preocupa principalmente la capacidad que va a tener este instrumento de conectar realmente con las medidas de inclusión y garantizar su eficacia, que por otro lado dependen de las comunidades autónomas. Porque nuestro temor es que si al final eso no funciona, lo que acabaremos viendo en unos años y lo que va a cristalizar pues es una sociedad así más dual, con sectores de la sociedad que acceden a puestos de trabajo, al empleo mejor remunerado y más protegido, lógicamente, y otros sectores que van a estar, en el mejor de los casos, entrando y saliendo del empleo con empleos más precarios, que eso sí van a poder compatibilizar con prestaciones, incluso aunque esas prestaciones sean buenas. Y esa es la idea que queríamos subrayar. Es que nuestra esperanza no es que el ingreso mínimo vital se conforme como una red de último recurso, como se dice, sino que realmente sea un trampolín, un driver para la promoción social.
que muestre esa capacidad de conectar con las políticas de activación, con empleos de calidad y también con la promoción educativa, que es algo que les pasa a las personas de estos colectivos más vulnerables. Políticas todas que dependen de las comunidades autónomas. Porque al final son estas condiciones las que van a marcar la diferencia en que tengamos un escudo de protección o realmente que tengamos un instrumento para despegar de la exclusión y de la pobreza a los que están permanentemente atrapados en ella. Queremos ahora escuchar a nuestras expertas y a nuestro experto, quienes además también lo son buenos conocedores de la realidad de la población gitana. Queremos escucharle su valoración sobre qué oportunidades, qué debilidades y qué límites va a suponer el despliegue del ingreso mínimo vital en nuestro país. ¿Qué nos cabe esperar en realidad? Piensan ellos. Antes de darles la palabra, vamos a ver una pequeña píldora, un pequeño vídeo de una de las participantes que ha salido antes y que expresa perfectamente, ha sido perceptora de rentas básicas y expresa perfectamente estas esperanzas y preocupaciones. Vengo de un barrio humilde, vengo de la Cañada Real. Yo entiendo que mis padres están acostumbrados a vivir en casas bajitas, en chabola, como hemos vivido en chabolas, pero a mí me gusta vivir, pues eso, e ir escalonando, e ir viviendo mejor y cada vez mejor, y que la vida pues se normalice. El trabajo es muy importante para avanzar, para ser uno mismo, para independizarte, tener tu propio dinero, no depender de una paga, porque yo tenía una prestación, pero claro, pues yo con 300 euros no hacía prácticamente nada. Entonces, claro, yo me la jugué a una carta, porque mi primer trabajo era de un mes, me podrían quitar lo que es la paga, y bueno, a raíz de que metí cabeza, pues el Señor ha querido pues, que siga trabajando. He venido de muy abajo y ahora voy hacia arriba. Me he podido independizar, tengo mi casa, tengo una vida propia. Yo no quiero una paga, yo quiero un trabajo en donde yo pueda vivir dignamente. Pues mejor no se puede decir y no se puede expresar qué es lo que desean las personas, ir para arriba, tener un trabajo digno. Nuestra primera panelista es Milagros Paniagua. Muchas gracias, Milagros, por acompañarnos. Milagros es experta en análisis y evaluación de políticas públicas. Ha sido la coordinadora de proyectos de evaluación del gasto en la IREF, en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y desde allí coordinó en 2018 el estudio Los programas de rentas mínimas en España, trabajo, si no estoy mal informado, que encargó el Gobierno justamente para ir configurando el ingreso mínimo vital. En la actualidad, Milagros Paniagua es la Secretaría General que dirige Milagros Paniagua, es la que ha sido encargada del diseño y del despliegue del ingreso mínimo vital en nuestro país. Y bueno, Milagros es un verdadero desafío el tener que abordar en un tiempo récord, bajo la presión y bajo la urgencia de un contexto de intensa crisis social en el que estamos. Desde nuestras organizaciones, las organizaciones de la sociedad civil, estamos asistiendo en primera línea a lo que está suponiendo este proceso de puesta en marcha y somos una de las partes interesadas. Vivimos en el día a día, estos meses han sido muy intensos para todos, las esperanzas y las urgencias de las familias que aspiran a ser perceptoras de esta prestación.
3 preguntas para ti, Milagros, te las digo las 3 y en tus 10 minutos de intervención pues las vas abordando como te parece. La primera es sobre cuál es tu valoración sobre cómo está progresando la implementación del ingreso mínimo vital, dónde estáis encontrando ahora las principales dificultades y si se están acometiendo ya medidas correctoras. En definitiva, cómo va la cosa, cómo va la implantación. En segundo lugar, la segunda pregunta es sobre el decreto sitúa los itinerarios de inclusión que están en el ámbito de las comunidades autónomas. Pero ¿cómo se va a asegurar la cogobernanza y qué mecanismos se prevén para garantizar el derecho a la activación de los perceptores del ingreso mínimo? Y la tercera cuestión es cómo prevé el decreto y cómo prevés que se vaya a poder articular la participación de las organizaciones especializadas de la sociedad civil en el despliegue de este ingreso mínimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí, Milagros. Vale, perfecto. Gracias, Isidro, y muchas gracias a la Fundación Secretariado Gitano por esta invitación. La verdad es que es un placer poder participar en la mesa de debate de esta tarde y es un placer contar con mis compañeros, con las 2 Saras, Sara Jiménez, Sara de la Rica y Miguel Laparra, con los que he podido en más ocasiones comentar ya cuál era la situación del ingreso mínimo vital. Si te parece, Isidro, lo que voy a hacer es responder a las 3 preguntas, un poco haciendo el recorrido de lo que ha supuesto el ingreso mínimo vital, o sea, cómo se ha ido gestando y en qué situación estamos ahora, porque yo creo que para hacer una buena descripción de la situación actual, yo creo que hay que ver un poco primero de dónde venimos, ¿no? Y en este sentido, yo creo que tú también lo has dicho en la presentación que has hecho, yo creo que tenemos que celebrar que a día de hoy esté presente el ingreso mínimo vital. Todos somos conocedores de cómo desde fuera, desde nuestro país, desde las instancias europeas, teníamos peticiones sistemáticas, había recomendaciones específicas del Consejo desde el año 2014 y también había peticiones internas de distintos ámbitos de la sociedad civil, de economistas, sociólogos que apuntaban al hecho de que nuestro sistema de prestaciones e impuestos no es suficiente para conseguir reducir los niveles de desigualdad y de pobreza que tenemos en nuestro país. Y es cierto que desde las comunidades autónomas, durante más de 3 décadas, se han venido desarrollando y llevando a cabo una serie de programas para construir esta red de protección de garantía de ingresos, pero, como bien decía, son programas muy heterogéneos, ya no solamente en cuanto a la cobertura y a la generosidad, sino en cuanto a características con respecto a la convivencia con el mercado laboral. Y esto ha hecho que se generaran unas inequidades territoriales importantes. Es decir, que la medida tenía que existir, yo creo que había un claro consenso fuera y dentro de nuestro país. Y después aparece la pandemia y lo que ocurre es que el ingreso mínimo vital, que era algo que íbamos a desarrollar durante la legislatura, se desarrolla en los primeros meses concentrados de este año, ¿no? Yo creo que en ese momento parece claro que necesitamos cubrir las situaciones de vulnerabilidad y sí que hay y existe un amplio consenso desde el ámbito político y social con respecto al hecho de que el ingreso mínimo vital tenía que existir. En cuanto a las características de la medida, tú has hecho alusión a ellas en tu presentación y yo creo que lo mejor que tiene en su concepción el ingreso mínimo vital es que tiene 2 partes. Tiene ese colchón económico necesario para la inclusión. Ese colchón económico es una prestación no contributiva de la seguridad social con el objetivo de reducir hasta erradicar la pobreza extrema. Y para conseguir ese objetivo, que por cierto lo hemos podido de manera ex ante, hemos podido evaluar que se podía llegar a conseguir ese objetivo por el acceso que hemos tenido a la información, a la hora de diseñar la medida lo que hacemos es identificar la vulnerabilidad agrupando a los individuos en unidades de convivencia
en el hogar donde se comparten esos ingresos y hemos identificado 14 unidades de convivencia distintas donde hemos hecho especial hincapié en aquellas familias con niños y en particular en hogares monoparentales, y para medir la capacidad económica aplicamos 2 contrastes, 2 test, uno de renta y otro de patrimonio, y además hacemos la prestación compatible con el empleo. Es más, aunque está para desarrollo reglamentario, queremos también desarrollar un incentivo al empleo para que sea más interesante permanecer dentro del mercado laboral que fuera de él, ¿no? Aunque se estén recibiendo rentas salariales y por lo tanto se rebaje algo la cuantía del ingreso mínimo vital. Pero hay una parte a la que tú has hecho alusión en numerosas ocasiones, Isidro, y es la parte de los itinerarios de inclusión. Y es lo que estamos poniendo ahora en marcha. Esta parte es todo un reto, porque como tú decías, las competencias son de las comunidades autónomas. Cuando pensamos en itinerarios de inclusión, no solamente es el itinerario de inclusión laboral, son itinerarios de inclusión sociales, es itinerario de inclusión educativo, sanitario. Entonces, lo que nosotros queremos hacer son itinerarios que estén muy focalizados, igual que lo hemos hecho en el diseño de la medida de la prestación económica, y para eso querremos desarrollar itinerarios muy concretos en función de la unidad de convivencia a la que pertenezca el beneficiario del ingreso mínimo vital. ¿Cómo vamos a hacer eso desde el Ministerio, teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia? Por eso se creó una Secretaría General de Objetivos. La idea es que se planteen los itinerarios marcando una serie de objetivos de inclusión a conseguir y que esos objetivos sean los que marquen implícitamente cuál ha de ser el itinerario más adecuado. Este mix, ¿no?, de prestación más itinerario, son las características principales del ingreso mínimo vital, pudo ser evaluada desde el principio y ya se dieron las grandes cifras precisamente por el acceso a la información. Las recuerdo, en las estimaciones iniciales estimamos llegar a 850.000 hogares, 2,3 millones de personas, con un coste estimado aproximado anual de unos 3.000 millones de euros. También pudimos ver en los primeros cálculos a cuántos hogares, cuáles eran las características de los hogares beneficiarios, y ahí veíamos que en la mitad de los hogares tenían hijos menores y que aproximadamente el 15% de los hogares beneficiarios serían hogares monoparentales. Bueno, pues así llegamos al 29 de mayo, que es cuando el ingreso mínimo vital se aprueba en Consejo de Ministros con una medida que ha sido consensuada y diseñada de una manera muy focalizada para poder erradicar la pobreza extrema y acompañarla de itinerarios de inclusión. Y a partir de entonces empezamos a hacer seguimiento de la medida, como no podía ser de otra manera. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Analizar la gestión, cómo se pone en marcha el ingreso mínimo vital. Además, pensad una cosa, cuando se diseña el ingreso mínimo vital viene después de los 17 programas que existen en las comunidades autónomas y otros 2 en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero tenía todo el sentido, y las comunidades autónomas así lo pedían, que aunque fuera el ingreso mínimo vital posterior en el tiempo a su existencia, tenía sentido que fuera un suelo común a todo el territorio. Pero eso hace que en el momento en el que está el ingreso mínimo vital, las comunidades tienen que irse ajustando a convivir con el ingreso mínimo vital. Algunas han ido desarrollando normas también, han ido adecuándose a la situación que se pone en marcha a partir del 1 de junio. Nosotros hacemos muchos análisis internos para ver dónde están los principales problemas, a quién estamos llegando, y lo primero que nos damos cuenta es que en términos de gestión necesitamos ciertas reformas normativas que nos permitan agilizar la gestión. Y os pongo algunos ejemplos. Lo que hemos considerado como inadmisión a trámite. Pensad que el ingreso mínimo vital es una prestación muy compleja que requiere de muchas comprobaciones y, tal y como se había configurado al principio, todas las comprobaciones que había que hacer de constitución de la unidad de convivencia, de características de las personas dentro de la unidad de convivencia, de la renta, del patrimonio, había que comprobarlo todo. Y entonces empezamos a ver, ante la aluvión de solicitudes, que había una serie de criterios que muchos de ellos, de los que estábamos mirando, no cumplían, ¿no?
Y por eso desarrollamos lo que llamábamos la inadmisión a trámite, es decir, que no hubiera que confirmar todos y cada uno de los requisitos que se pedían y que en el momento en el que viéramos que había algunos que ya no se cumplían, que pudiera producirse esa inadmisión a trámite, ¿no? Además, hemos querido establecer una serie de cruces con otras administraciones que permitieran aliviar lo que era la solicitud de información por parte de los solicitantes hacia otras administraciones, como podían ser todo lo que tiene que ver con padrón. Y ahí se han establecido una serie de vínculos con el Instituto Nacional de Estadística, otros en concreto con la Agencia Tributaria. ¿Qué más cosas hemos hecho? Bueno, pues el tema de la demanda de empleo hemos hecho que se convierta en obligación y no un requisito al inicio, y otras mejoras, puesto que la prestación es compleja. Entonces, ¿cómo articulamos estas modificaciones? Pues a través de dos modificaciones que tienen lugar en el Real Decreto Ley del teletrabajo, que el Real Decreto Ley 28 y el 30 de los ERTES, donde introducimos estos cambios. Pero además de estos cambios, que están muy vinculados con lo que es la gestión del ingreso mínimo vital, nosotros empezamos a trabajar sobre las posibles enmiendas. Hemos tenido muchas reuniones con la sociedad civil, con los grupos parlamentarios, para ver dónde estaban los principales problemas. Y aquí entramos directamente en algo que yo creo que al colectivo gitano le afecta, que es cómo estamos identificando y llegando bien a los colectivos que queremos llegar, ¿no? Y en este punto es donde tenemos que escuchar y ver dónde están los principales problemas. Ahora mismo las cifras os refresco porque estoy segura de que ya habéis podido ver entre algunas notas de prensa que hemos publicado desde el Ministerio. Para que os hagáis una idea de la avalancha de solicitudes, pues tenemos 1 millón aproximadamente, de las cuales la mitad han sido tramitadas. Tenemos algo más de 140.000 hogares beneficiarios, que corresponden a algo más de 400.000 personas. Y aquí me gustaría hacer una reflexión, y es que de las que se deniegan, la mitad se deniegan por renta y por patrimonio. Entonces, la pregunta es si esta gente no necesita el ingreso mínimo vital, pues a lo mejor no necesariamente. Lo que queremos decir es, el ingreso mínimo vital, tal y como fue concebido al inicio, lo que pretendía era acabar con la pobreza extrema. Y lo que vemos es que hay solicitudes que no están en esa pobreza extrema. No significa que el ingreso mínimo vital no tenga que evolucionar para que la suficiencia sea superior a la que tiene ahora. Pero lo cierto es que en el contexto actual y en el colectivo al que pretendemos cubrir, efectivamente no es el que teníamos en origen, ¿no? Pero esto puede evolucionar sin lugar a duda, y además aquí es donde tenemos que ver cómo convive la cobertura no solamente del ingreso mínimo vital, sino por parte de las autonomías, por parte de las comunidades autónomas, cómo complementan y cómo llegan ellas también a los colectivos que nosotros no estamos cubriendo, ¿no? Y aquí yo creo que es donde la reflexión es muy importante para nosotros. Cuando diseñamos originalmente el ingreso mínimo vital y teníamos identificados a qué hogares queríamos llegar, lo cierto es que algunos de ellos no llegamos y ni siquiera están solicitándolo, ¿no? Y aquí es especialmente relevante el vínculo con el tercer sector y en concreto con la Fundación Secretariado Gitano para el colectivo gitano que queremos cubrir también, ¿no? Mi reconocimiento a toda la labor que hacéis, Isidro. Y aunque lo has dicho tú al principio, yo me quería detener un poco en el aspecto de la vulnerabilidad del colectivo gitano, porque si hemos diseñado una medida para cubrir a los vulnerables, tenemos que tener controlado cómo estamos cubriendo al colectivo gitano. Esta vulnerabilidad ya era alarmante antes del COVID, y aquí hago alusión y referencia de nuevo al trabajo de Sara de la Rica, y varias cifras que habías dado antes, Isidro, y es porque son especialmente alarmantes. La pobreza y la exclusión afecta a más del 80% de las personas gitanas y el 46% es extremadamente pobre. Además, la tasa de pobreza infantil se sitúa en un 89%. Las cifras son
son especialmente alarmantes. La tasa de paro alcanza el 52% y es 3 veces superior al de la población general. Solo la mitad de las personas son asalariadas frente al 80% de la población general, y alguna cifra más que me parece muy llamativa es que 6 de cada 10 niños y niñas gitanas no terminan la secundaria obligatoria. Pero no solamente había vulnerabilidad antes del COVID, también Isidro ha hablado del trabajo, de la encuesta que se ha hecho desde la Fundación, que es muy interesante, donde vuelven a poner de manifiesto que esta vulnerabilidad se hace mayor con motivo de la pandemia, ¿no? Porque buena parte de las familias gitanas se dedican a la venta ambulante y es su fuente básica de ingresos, ¿no? Y esta situación, que ya de por sí es precaria, ante una situación de cierre de mercadillos, por ejemplo, y la imposibilidad de realizar otras actividades, al final deja a muchas familias sin ingresos. Pero si miramos otros ingresos que pudieran tener por parte de la cobertura del Estado, de las prestaciones, solo el 32% de los hogares gitanos perciben prestaciones. Unido eso, además, a la brecha digital y a la desigualdad educativa que existe de partida, la vulnerabilidad es especialmente importante y llamativa como para que tengamos que ponernos manos a la obra, ¿no? En este trabajo ya se hace alusión en las conclusiones a la necesidad de esta dualidad con la que iniciamos la conversación, y es decir, es ese colchón económico. Necesitan llegar a esa prestación, al ingreso mínimo vital, pero también acompañar esta medida de lo que suponen los itinerarios, y eso pasa por una colaboración entre el Ministerio y el tercer sector, como puede ser la Fundación Secretariado Gitano. Una de las cosas que quería comentar es que de manera informal ya estamos trabajando desde el Ministerio, desde la Secretaría General, estamos trabajando con la Fundación. Hemos estado ya comentando determinados aspectos que le han podido trasladar a la Fundación, dónde están los principales problemas que se ha encontrado el colectivo gitano a la hora de solicitar el ingreso mínimo vital, pues como decía, la brecha digital, los servicios públicos cerrados o colapsados. Pensemos la situación en la que se ha desarrollado el IMV y cómo la Seguridad Social ha tenido que hacer frente a resolver otra serie de prestaciones también cuando habían estado siendo afectados por la propia pandemia. La situación de solicitud de determinados requisitos, como el tema del empadronamiento, cómo se conforma la unidad de convivencia, cómo convive el ingreso mínimo vital con otras prestaciones de las comunidades autónomas, con las rentas mínimas, que son preocupaciones que le han trasladado a Isidro. Entonces, todo esto ya está en marcha, ya estamos trabajando desde el Ministerio con la Fundación Secretariado Gitano, pero sin duda esto acabará articulándose se acabará formalizando a través del convenio pertinente, ¿no? Entonces, un poco, por concluir, yo diría que, por supuesto que la medida es positiva, se concibió de una manera muy acordada, y yo creo que el seguimiento tiene que ser continuo. No podemos dejar de prestar atención y poner los ojos en los colectivos más vulnerables y en aquellas organizaciones que directamente están trabajando con ellos. Yo creo que el impacto puede ser muy alto en el colectivo gitano de la existencia del ingreso mínimo vital, por las cifras que comentaba hace unos minutos sobre cómo la situación de pobreza y de pobreza extrema en la que se encontraban. Y por otro lado, acabamos de ver un vídeo sobre el programa Acceder, y la verdad es que yo creo que es un éxito que existan programas de estas características. Ahora ha comentado Isidro también que va a haber una evaluación y vamos a poder ver con cifras cómo ha evolucionado, pero desde luego que ya es un antecedente en términos de itinerarios de inclusión. Ahora, para que esto se consiga, lo que tenemos que poner por nuestro lado es asegurar que existen los mecanismos necesarios, y en eso estamos trabajando. Por mi parte, Isidro. Muy bien, Milagros, muchísimas gracias por tu valiosa intervención, de la que quiero destacar sobre todo, y es de agradecer, que se manifiesta una voluntad, entender que esto no está cerrado, que hay que ir adaptándolo y arreglándolo, que os mueve ese objetivo, le has llamado el mix de prestaciones e itinerarios, y que para alcanzarlo se está abierto a la escucha y a la colaboración para ir haciéndolo más específico y más adaptado a quien va dirigido. Muchas gracias, Milagros.
Bueno, en segundo lugar, el segundo interviniente es Miguel Laparra. Miguel Laparra es uno de los mejores expertos en políticas sociales y conocedores de los sistemas de rentas mínimas de nuestro país y también sobre la situación social de la comunidad gitana. Cuenta además con una perspectiva privilegiada porque en su trayectoria ha podido aunar esa labor como investigador social y docente en la Universidad Pública de Navarra con sus obligaciones en el Gobierno de Navarra, donde ha sido en la anterior legislatura vicepresidente de Derechos Sociales, y en su etapa además han visto la luz o se han reformado un paquete de políticas clave, como es el Acuerdo de Políticas Activas de Empleo, la Renta Garantizada de Navarra, el Plan Estratégico de Inclusión Social o la propia Estrategia para el Desarrollo de la Población Gitana. Todos siempre hemos hablado de las rentas mínimas en Navarra y ahora de la Renta Garantizada de Navarra. La amplia cobertura y la suficiencia de su cuantía son los elementos, o uno de los elementos clave para garantizar su papel protector, pero es la inclusión social, queríamos subrayar esto, expresada como un derecho para los perceptores y la conexión entre los servicios sociales y los servicios de empleo, los que parece que pueden dotar de eficacia al sistema para que funcionen realmente los procesos de inclusión y de incorporación al empleo. 3 preguntas también para ti, Miguel. ¿Qué valoración haces del diseño del actual ingreso mínimo vital y qué crees que cabe esperar en términos de eficacia y de reducción de la pobreza en nuestro país a medio plazo? La segunda es si están bien contemplados, a tu juicio, en el decreto los mecanismos para garantizar la activación y la inclusión social de los perceptores. Y por último, en la misma línea, si crees que está bien resuelta la complementariedad entre los programas actuales de rentas mínimas de las comunidades autónomas y el ingreso mínimo vital. ¿Hay algún riesgo, como me parece haber leído en algún artículo tuyo, hay algún riesgo de que el dinero de estos programas de rentas tengan ahora otro destino, se lo vayan a ahorrar las comunidades autónomas o no tengan el destino de concretarse en complementar el ingreso mínimo vital o en políticas de inclusión? Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a ti, Isidro, por la amable presentación y, por supuesto, gracias a la Fundación por invitarme a estar aquí con todos y todas vosotros. Bueno, para mí es un placer, ¿no?, estar y participar en esta celebración del 20 aniversario y hacerlo además de una forma seria, potenciando todo este tipo de reflexiones que estáis haciendo en estos seminarios, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bueno, siempre que te inviten a una fiesta de celebración, pues es evidentemente motivo de alegría y de mucho agradecimiento, así que encantado. Y bueno, y voy directo a las preguntas, ¿no? Bueno, en cuanto al significado del ingreso mínimo vital, Isidro, decías bueno, que era un hito, efectivamente lo veo así. Si me permitís, sí que he traído una presentación que si puedo compartir. Sí, la vemos. ¿La veis bien? Sí. Vale. Bueno, en principio el ingreso mínimo vital efectivamente ha sido una noticia que podemos decir extraordinaria, ¿no? Extraordinaria en el sentido de que ha sido una medida fuera de lo ordinario y de lo que veníamos viendo, ¿no? En primer lugar, porque bueno, solo en términos históricos este ha sido un tema pendiente en una agenda social muy débil durante 3 décadas en la lucha contra la pobreza, ¿no? Como tal, si recordamos, quizás hay gente más joven que esto le pilla un poco lejos, pero que sí que conviene recordar cómo esto se plantea inicialmente con una cierta seriedad ya a partir de la huelga general y la propuesta sindical prioritaria en 1989. A partir de ahí empiezan a aparecer otras medidas sociales también a nivel estatal, pero en concreto las rentas mínimas
mínimas de las comunidades autónomas. Y bueno, en una primera evaluación ya del conjunto de los dispositivos autonómicos que tuvimos la posibilidad de hacer con la Fundación FOESA y que se publicó con ese título de La caña y el pez, ya hace 25 años, ¿verdad? Pues ya se detectaban las insuficiencias de las comunidades autónomas para dar respuesta a estas necesidades y la necesidad de implicación del Estado. Se planteaba entonces ya 3 posibilidades para que el Estado se implicara realmente en la cobertura de estas necesidades más básicas y diseñara este suelo al que Milagros ahora hacía referencia. Bueno, pues ha habido que esperar efectivamente más de un cuarto de siglo a que esto fuese efectivo como lo que vemos ahora. Por tanto, desde la perspectiva, algo bastante más que esperado, ¿no? En segundo lugar, yo creo que también es extraordinario por lo que supone también como elemento disruptivo en la seguridad social española en cuanto a la concepción de la prestación totalmente al margen de cualquier tipo de lógica contributiva, quizás con la excepción de las PNCs, ¿no? Bueno, muy específicamente orientada a la pobreza severa. Yo creo que bueno, el modelo que sigue básicamente es el modelo que ya es conocido en el País Vasco Navarra en su extensión más amplia, ¿no? Y creo que hay constatación suficiente de que es un modelo eficaz en llegar y en superar las situaciones de pobreza más severa. Y también en cuanto a la propia concepción de la prestación como prestación diferencial, no tanto individual, sino pensada para el conjunto de la unidad de convivencia, etc. Por tanto, digamos, los esquemas conceptuales tradicionales de la seguridad social española se ven alterados también con esto, afortunadamente. Y bueno, incluso pues, en términos cuantitativos también, las cifras que ahora nos daba también Milagros, esa inversión prevista de 3.000 millones, pues son, bueno, comparados con los 1.500 que vienen aportando las comunidades autónomas a través de las rentas mínimas, pues suponen un salto cualitativo. Si dejamos País Vasco y Navarra al margen, estamos hablando de 1.000 millones para el resto de las comunidades autónomas españolas, por tanto supondría un salto en términos cuantitativos también importante de recursos y también en términos de población protegida. Esos 2,3 millones de personas a los que se supone que pueden cubrir, pues supone también 3 veces más, más de 3 veces más que lo que ahora mismo está cubierto por el conjunto de las comunidades autónomas. Y en una estimación que según las fuentes se puede establecer de pobreza severa entre un 8 y un 9% para el conjunto del Estado, pues bueno, supondría una previsión de llegar al 5%. Con lo cual, pues bueno, también es un salto importante, pero bueno, pues también constatamos que hay margen también para la mejora y pues no sería desdeñable plantear el objetivo de aumentar esa previsión de cobertura también con medidas que amplíen y flexibilicen determinados requisitos a través de la tramitación parlamentaria. Creo que es importante en este contexto decir, por tanto, se deducía también de las palabras de Milagros y quiero pues reforzarlo aquí, que el ingreso mínimo vital, y creo que lo dijo también casi con esta literalidad el ministro en un momento, no es una respuesta a la COVID en sentido estricto, aunque puede venir muy bien y seguro que le está viniendo muy bien ya a muchas personas en este contexto, pero sino que es una respuesta preferentemente a un déficit estructural del sistema de protección social del Estado y especialmente dirigido a la cobertura de las situaciones de pobreza. Bueno, por tanto, bueno, creo que en esta relación que me preguntabas, y entraré quizás por ese tema también en primer o segundo lugar, la relación con las comunidades autónomas, creo que hay un espacio y una oportunidad para articularlas bien, para articular bien el ingreso mínimo vital y las prestaciones de las comunidades autónomas. En este gráfico que veis aquí, veis la relación entre el umbral de pobreza severa para cada una de las comunidades autónomas en base a su nivel y su distribución de la renta, sería el umbral autonómico, un umbral del 40% de la mediana, y aquí la prestación mensual para una persona que tienen las distintas rentas mínimas de las comunidades autónomas.
Creo que ahí es una imagen bastante plástica de cómo en general sí que hay una cierta relación entre, pues en la medida en que el umbral de pobreza aumenta, es decir, aumenta las necesidades de ingresos y aumentan, por tanto, también las potencialidades económicas de cada uno de los territorios, también las prestaciones son mayores, pero con dispersiones relativamente importantes. Claro, en esto la cuantía del ingreso mínimo vital lo que supone es llevar hasta esta línea a todas las que están por debajo, supone, por tanto, una ganancia neta de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas en términos de cobertura, algo que es claramente positivo. En principio parecería razonable que en estas comunidades autónomas pues ya la subida hasta esta línea, en las comunidades autónomas con menor renta, pues ya es un salto significativo y relativamente por encima de su línea de pobreza. Sería menos prioritario pensar en complementos autonómicos, pero hay otras muchas comunidades autónomas de renta alta con umbrales de pobreza que están por encima de los 500 y de los 550 euros, en los que sería muy razonable que hicieran el esfuerzo para subir las prestaciones hasta esta línea, de la misma forma que ya lo están haciendo País Vasco, Navarra y Cataluña, aunque con un problema grave de cobertura, ¿no? Por tanto, aquí lo que vemos es que esto lo que efectivamente nos pone de manifiesto las diferencias que hay tanto en los niveles de vida y detrás de ellos también en la pauta social de consumo que exigible en una sociedad para mantener un mínimo de vida decente, y también en los niveles de precios. Por tanto, es un elemento importante de referencia que nos marca el espacio, la posibilidad y la necesidad de articular una política estatal que ponga un suelo y unas políticas autonómicas que desarrollen los complementos adecuados en cada territorio. Bien, ¿cómo se ha planteado entonces esta relación entre las rentas mínimas de las comunidades autónomas y el ingreso mínimo vital? Bueno, en principio, pues en términos de subsidiariedad, de compatibilidad y de complementariedad. Creo que el planteamiento general es adecuado, va muy en la buena línea. Hubo una cierta tentación en el debate previo, por la información que pueda tener, de haberlas hecho incompatibles. Habría sido un error catastrófico. Afortunadamente no fue así, son compatibles, las rentas mínimas autonómicas pueden ser complementarias formalmente, y ahora lo que tenemos que ver es cómo se hace para que eso realmente case y se vaya dando una articulación real en la práctica y fluya más o menos razonablemente el acceso de los ciudadanos a unas y otras en cada caso, ¿no? Bueno, yo creo que el objetivo plausible desde la perspectiva de la ciudadanía sin duda es que unas prestaciones del mismo tipo, orientadas al mismo fin, se desarrollen con un objetivo, ¿no?, de ventanilla única y procedimiento único. Creo que eso aumentaría la eficacia de la administración y aumentaría también la comodidad para el conjunto de la ciudadanía. Y en esto es en lo que en principio vemos una serie de problemas para articular el ingreso mínimo vital con las rentas mínimas, que convendría también de darle una vuelta en la propia tramitación parlamentaria y después, por supuesto, en lo que vayan haciendo las comunidades autónomas en su propia regulación, ¿no?, y que evidentemente tendrán que revisar, ¿no? Hay un problema con la unidad de convivencia, y la definición de la unidad de convivencia, especialmente en el caso de personas solas que están compartiendo vivienda. Eso habrá que ver, por tanto, cómo se resuelve. También otro tipo de circunstancias en este sentido, pero de una forma muy especial en este caso, de las personas solas que comparten vivienda, normalmente por situaciones de necesidad y de carestía de los alquileres. Por tanto, pues es algo que habría que atender especialmente, ¿no? Y convendría que la concepción de la unidad de convivencia sea lo más parecida posible para que sea más fácil gestionar estas dos prestaciones de una forma más articulada. La referencia temporal en el cálculo de los ingresos
es también un elemento de dificultad. El ingreso mínimo vital hace referencia al año fiscal anterior y las otras comunidades autónomas lo que están planteando es básicamente el cálculo de los ingresos casi inmediatos en el mes anterior o en 3 o 6 meses, pero teniendo en cuenta a la hora de definir la prestación cuál es la situación en el día a día, ¿no? Por tanto, bueno, en el caso del ingreso mínimo vital, esto plantea una serie de problemas, ¿no? Plantea ciertas situaciones de desprotección de aquellos que pudieron tener ingresos el año anterior pero que ahora no los tienen, situaciones de pobreza sobrevenida que estarían fuera del ámbito de protección del ingreso mínimo vital, y otras situaciones de sobreprotección de personas que en el año anterior no tenían ingresos, que tienen derecho al ingreso mínimo vital y que este año pues, pueden estar trabajando y pueden tener una serie de ingresos y pueden dar lugar, por tanto, también a cobros indebidos que habría que ver cómo se gestionan y qué tipo de dificultades pueden generar a muchas familias. Por tanto, el tema, la referencia temporal, evidentemente desde una perspectiva de atención a las necesidades, cuanto más se acerque a la situación real en el momento presente de las personas, pues mucho mejor, pero en cualquier caso también es entendible que la Administración necesita algunos elementos de simplicidad y ahí habrá que buscar algún balance, pero estaría bien, quizás recogiendo también algunas buenas prácticas de las comunidades autónomas, pensar en un criterio de referencia que puede ser anterior y puede ser el año fiscal para garantizar el derecho y sobre todo el derecho automático y la posibilidad de un mecanismo de incorporación directa a través de un reconocimiento de cuál es la situación real y que bueno, pues eso se diera lugar a una serie de elementos de demostración, en su caso por parte de los, o si no de declaraciones responsables por parte de los usuarios. Por tanto, ahí creo que hay soluciones y es un elemento también que está dando dificultades a la hora de plantear esa articulación con las rentas mínimas de las comunidades autónomas. El tema del patrimonio también, en el caso del ingreso mínimo vital, es muy ajustado, mucho más ajustado que en otras comunidades autónomas y bueno, pues ahí también no sería demasiado pedir que hubiese un criterio más homogéneo al respecto. También, bueno, en esta primera fase de gestión del ingreso mínimo vital, que entendemos que tiene especiales dificultades y que se desarrolla en un contexto pues, también complicado, pues vemos cómo claro, las situaciones de retrasos en la gestión que da lugar después a pagos de atrasos, ¿no? De varios meses en perceptores de rentas mínimas, eso después genera una dificultad también de gestión importante en las comunidades autónomas y sobre todo, que eso es lo que más nos puede preocupar, no tanto la dificultad de la gestión, sino las dificultades sociales que puedan tener personas que pues seguramente esa parte de los ingresos unos los han podido gastar, otros incluso se los ha podido embargar el banco por algunas deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esas son situaciones que convendría evitar para evitar también sufrimientos innecesarios, situaciones dolorosas en muchas familias, ¿no? Bueno, siempre habrá efectivamente un espacio para aumentar la cobertura de las rentas mínimas a más población. Creo que hay elementos ahora mismo en la regulación del ingreso mínimo vital respecto a la edad, el tiempo de vida independiente, el tema de los permisos de residencia, etcétera, que seguramente va a justificar plenamente que haya una prestación complementaria que aumenta la cobertura a más población por parte de las comunidades autónomas. Bueno, en cualquier caso sí que cabría pensar también que en la tramitación parlamentaria se introdujeran por lo menos algunos elementos que permitieran contemplar la situación de colectivos que ahora mismo se está identificando que tienen dificultades de acceso al ingreso mínimo vital, como pueden ser pues, bueno, las personas sin hogar o jóvenes procedentes de protección de menores o de otros procesos de desinstitucionalización, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí podemos identificar colectivos importantes y mejoras que incluso sin grandes repercusiones presupuestarias podrían tener un interés cualitativo muy significativo. Bien, bueno, dicho esto, hablabas también de la cuestión de la inclusión, ¿no?
Efectivamente, la inclusión y la pobreza severa no son la misma cosa, creo que es algo que tendríamos que tener muy claro. Aquí en este gráfico podemos ver cómo en una cruce entre lo que son las situaciones de pobreza y de integración, basado en la encuesta de FOESA última, vemos que, bueno, que sí que hay unos ciertos grupos en los que más o menos coincide situaciones de pobreza severa, carencia de ingresos y de exclusión social, otro tipo de problemáticas asociadas. En algunos casos coincide, pero en otros puede haber pobreza con situaciones de pobreza en los que se da plena integración y situaciones también de exclusión en los que se dan ingresos. Bueno, pues todo eso hay que contemplarlo y eso supone pues que efectivamente tendríamos por un lado una constatación de que el ingreso mínimo vital se sitúa claramente en el espacio de la pobreza severa, estamos hablando del 8,2% de la población. Bueno, y que por tanto hay un espacio para ese desarrollo en la cobertura también por parte de las comunidades autónomas, que en segundo lugar la mayoría de esa demanda de pobreza severa potencialmente usuaria del ingreso mínimo vital sí que tiene asociados otras problemáticas de exclusión social y que por tanto las comunidades autónomas no pueden desentenderse de estos demandantes aunque sea el ingreso mínimo vital una prestación estatal, tendrían que trabajar con ellos y por tanto aparece ahí una necesidad de coordinación interadministrativa que debería de funcionar en el futuro, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, pues también vemos como hay una minoría significativa de esa demanda potencial del ingreso mínimo vital, estamos hablando casi de 4 de cada 10, que no tiene grandes problemas de exclusión o que los que tiene son pues, relativamente moderados y bueno, y ahí por tanto también tendríamos que ver que fijarnos dónde realmente está el problema, que es en los ingresos y por tanto flexibilizar también cualquier planteamiento de condicionalidad de tal forma que no se le generen ni elementos de rechazo frente al programa a esta población, ni se generen tampoco más incomodidades o más disrupción de la que sería razonable en cada caso, ¿no? Bueno, en cualquier caso también hay que pensar que más allá del ingreso mínimo vital y de las rentas mínimas hay otros sectores excluidos que pueden tener ingresos pero con los que habrá que seguir trabajando y habrá que contemplar también desde una perspectiva más holística, más general de los planes y las actuaciones orientadas a la inclusión. Por lo demás, bueno, yo diría que ocuparse de la inclusión es algo que es una cuestión más allá de lo que es la protección económica, es una cuestión de necesidad, es una cuestión de oportunidad y es una cuestión de derecho. Una cuestión de necesidad porque, bueno, aunque después de la recesión las situaciones de exclusión han mejorado algo, aún así en la comparación que podemos hacer de la serie de FOESA vemos que en 2018 había un aumento de un 45% respecto de las situaciones de exclusión. Estos ligeros 2,5 puntos supone 1,3 millones de personas más en situación de exclusión severa. Por tanto, bueno, pues es necesario ocuparse de ellos, es necesario pensar que hace falta más recursos para la inclusión en España. Esto evidentemente es antes de la COVID-19, por tanto habría que añadir a esto la intensificación de procesos de pobreza y exclusión que estamos viendo ya en este momento. En segundo lugar, decimos que es una cuestión de oportunidad. Miguel, ¿sí? Vamos un poco mal de tiempo. Sí, de acuerdo. Voy acabando si os parece. Una cuestión de oportunidad en cuanto al volumen de recursos, además de otras cuestiones de necesidad histórica, el volumen de recursos que puede liberar el ingreso mínimo vital para las comunidades autónomas. De los 1.520 millones que actualmente se gastan, podemos pensar que en torno a 1.000 millones podrían ser todas esas comunidades autónomas que veíamos al principio por debajo de la línea. Eso supone un volumen importante de ahorros, muy claramente. Y yo diría que, y lo he dicho alguna otra vez, bueno, que es un deber ético conseguir que esos recursos no se destinen a otros fines. Ahí tendríamos que hacer también un elemento de debate estatal y social
a todos los niveles para conseguir ese objetivo, ¿no? Finalmente creo que también es importante, obviamente la inclusión en el modelo de ingreso mínimo vital queda abierto todavía. Algunas cosas ya nos ha ido contando hoy Milagros, pero efectivamente habrá que ir construyéndolo progresivamente con las comunidades autónomas, y yo insistiría en que conviene concebirlo bien, y distinguiría claramente los modelos de concepción de la inclusión en los que la activación se plantea con una orientación puramente punitiva, basada en la vigilancia, la coerción y el castigo, desincentivadora y casi expulsora de los propios mecanismos de protección, y un modelo más de activación promocional en los que, pues bueno, con criterios profesionales lo que se trata justamente es de avanzar en la situación social de las personas y evitar al máximo situaciones de desprotección. Bien, solamente con esto ya acabo, recordar que en el ámbito de la inclusión y con una dimensión también económica importante, es preciso considerar la situación de vivienda. La vivienda es un capítulo importante del gasto, de los gastos más básicos de las familias más vulnerables. El decreto ley ya prevé que se considerarán reglamentariamente los gastos de alquiler de vivienda. Insisto, en todas estas oportunidades no estaría nada mal que en la tramitación parlamentaria esto que está previsto en el decreto ley se concretara más, no se dejara exclusivamente al reglamento y se plantearan las pautas para que dieran ya una vía de derecho a las prestaciones complementarias por materia de vivienda, sobre todo en vivienda de alquiler, que ya existen también en otras comunidades autónomas, y resalto en el caso de Navarra, que es lo que tenéis en la transparencia, justamente por la innovación que supone gestionarlas como deducciones fiscales reembolsables y anticipadas, ¿no? Por tanto, finalmente, bueno, yo entiendo que el ingreso mínimo vital lo que nos plantea es un escenario nuevo, en el que evidentemente los problemas de gestión inicial no nos deberían hacer perder la perspectiva de futuro, y que cabe esperar que no desfiguren su alcance final, que es importante mejorar los detalles de diseño en el proceso de tramitación parlamentaria para que sea mucho más fácil la articulación con las comunidades autónomas y pueda mejorarse su nivel de cobertura. Y que finalmente, bueno, pues también habrá que ver cómo se concreta esa necesidad de reposicionamiento de las comunidades autónomas, y ahí evidentemente pues el tercer sector tenéis un rol relevante y una necesidad pues también de estar a la altura, tanto en el desarrollo de la presión necesaria para que las administraciones respondan, por un lado, y por otro lado también a la hora de hacer planteamientos concretos en el uso de esos fondos que teóricamente irán quedando disponibles en el futuro. Muchas gracias y perdón por utilizar un poquito más tiempo del previsto. Muchas gracias, Miguel. Disculpadme porque quería hacer algún comentario, pero vamos un poco mal de tiempo, porque ahora va a participar Sara de la Rica y tenía que terminar no muy tarde porque tenía otras obligaciones después. Si es que vamos a pasar con la siguiente ponente. Gracias, Miguel. Sara de la Rica es una investigadora experta en política económica y social, en evaluación de políticas públicas y de empleo, y en la identificación de los determinantes para la desigualdad y la exclusión del mercado laboral, en investigaciones que ha realizado sobre género, el desempleo o la población gitana, como la que mencionábamos. Hace poco podíamos leer, Sara, en Agenda Pública y en El País, tu defensa de la necesidad de articular en nuestro país el ingreso mínimo vital, pero también de las dificultades que va a traer y del tiempo que necesita para ajustar su eficacia, y proponía la idoneidad de articular una ayuda temporal y urgente de último recurso para los colectivos de extrema vulnerabilidad. Bueno, ya hemos comentado que para la Fundación Secretariado Gitano dirigiste el estudio sobre empleo y pobreza, pero quería destacar que justamente ahí se evidenciaba la débil cobertura y eficacia de las prestaciones sociales en los hogares gitanos en situación de pobreza severa o extrema. Nos sorprendió a todos ver
que un 32% de los hogares en extrema pobreza, solamente un 32%, un tercio, recibía una prestación. También en ese estudio prestabas especial atención a la desigualdad diferencial que sufren las mujeres gitanas en sus posibilidades de acceso al empleo o la formación. 3 preguntas también, Sara. Una en general sobre tu valoración sobre el diseño y la implantación del ingreso, y si sigues manteniendo que aún así habría que articular esas ayudas temporales en este momento. Luego, si crees que tal y como está conformado el ingreso mínimo vital, va a tener un impacto sobre los indicadores de pobreza extrema en la comunidad gitana. Y por último, si crees que el ingreso mínimo vital va a tener algún efecto positivo o negativo sobre la reducción de la desigualdad de género. Más en concreto, si las mujeres perceptoras, aunque no sean titulares de la unidad de convivencia, van a poder beneficiarse de las medidas de activación puestas como derecho, no obligatorias como han estado en algunos programas. Gracias, Sara. Bueno, pues muchas gracias Isidro y a toda la Fundación, con quien es verdad que hemos tenido mucha relación en el pasado, gracias a este estudio con el que colaboramos. Y muy a gusto, por cierto, y se aprendió mucho, y algunas cosas, la verdad es que algunos datos nos sorprendieron, ¿no? Bueno, seré breve, efectivamente, me ceñiré a los 10 minutos que en principio se nos había dicho y, por tanto, la primera parte del diseño, bueno, creo que no tengo mucho que añadir a lo que ha comentado ya de manera muy profusa tanto Milagros como Miguel, ¿no? Simplemente daré dos notas. A nosotros nos preocupaba muchísimo que efectivamente hubiera personas que tenían una pobreza sobrevenida extrema con la COVID y que no... conocemos muy bien lo que es la gestión de rentas como la renta navarra o como la renta de garantía de Euskadi. Es muy complicada, es muy compleja de llevar, lleva mucho tiempo y intuíamos que esto iba a ser un problema y yo creo que así ha sido. Pero ahora no creo que es momento ni de decir que no ha estado bien hecho ni de ha estado mal. Creo que muy bien Milagros está diciendo cómo están tratando de alcanzar a esas personas de pobreza sobrevenida, cómo están tratando de aligerar algunos de los procesos para que llegue la renta cuanto antes. Por tanto, yo creo que ahora tenemos este instrumento y lo que hay que intentar es confiar en que las personas que lo están llevando lo están intentando hacer lo mejor posible con toda la complejidad que todos sabemos que esto incorpora. A mí me preocupa que efectivamente en general se utiliza los ingresos, como muy bien ha dicho Miguel, sobre los ingresos fiscales del año anterior. Y aquí hay 2 problemas importantes. El primero, pobreza sobrevenida, que es clarísima con el COVID, y segunda, cobros indebidos, porque realmente puede pasar que sobre los ingresos del año anterior una persona debería de ser perceptora, pero en estos momentos está ya en otra situación, con lo cual yo creo que es muy importante avanzar hacia la situación lo más actual posible, porque además el resto distorsiona muchísimo y además distorsiona para el resto de la sociedad. Personas que no deberían de estar cobrándola la cobran o personas que deberían de estar cobrándola no la cobran. A mí eso me parece preocupante y me imagino que habrá que intentar irla mejorando. Con respecto a la segunda pregunta, el tema de la implicación, del impacto, ¿no? Bueno, sin duda la población gitana, muchísimas personas, lo primero, cumplen los requisitos para recibirla y, por tanto, con el ingreso mínimo vital, la reducción de la pobreza, o sea, lo primero va a haber personas que salgan de la pobreza extrema. Claro, eso depende un poco de en qué comunidades, ¿vale? Porque en algunas comunidades solo la IMV ya realmente te saca de la pobreza extrema, en otras no. En otras, como la renta per cápita de otras comunidades es más alta, pues la cobertura de los 480 euros para el hogar de un adulto nos saca de la pobreza extrema. En algunos casos, en algunas comunidades se complementa, en otras no. Pero en cualquier caso, lo que a mí me parece que es clarísimo es que va a reducir la intensidad de la pobreza. La intensidad de la pobreza, y ahí es donde es muy importante lo que acabas tú de comentar, Isidro, de aquellas personas que accedan. Entonces, lo que hemos visto es que hay muchísimas personas dentro del colectivo gitano que están desvinculados del sistema. Entonces, al estar desvinculados, pues realmente no la solicitan. Pues primero, porque ni siquiera igual los canales de información les llegan. Y segundo, porque tampoco los trámites son completamente triviales. Entonces, necesitan ayuda. Entonces, ahí yo creo que, desde luego, vosotros sois quienes hacéis una labor enorme
porque estáis muy cercanos al colectivo y porque sin duda alguna podéis ayudarles en toda esta fase de la tramitación. Por tanto, yo creo que sí va a haber un antes y un después del IMV para la población gitana y esperemos que realmente todas aquellas personas que son pobres y que cumplen los requisitos para su percepción lleguen a ella, porque es una transferencia que está dirigida especialmente a esos colectivos vulnerables y sabemos que la población gitana lo es. Y con respecto al tercer punto, que es muy importante, y lo hemos visto además en el vídeo, a mí me ha encantado ver a esta chica, tanto a Sara como a la otra persona que entró primero con la transferencia, tenía ella la ayuda, pero después, bueno, se pudo quedar en el empleo, ¿no? Me ha parecido muy emocionante. Lo primero que yo diría es, cuando comentas a ver si va a... La desigualdad de género era muy importante en este estudio, ¿verdad? Fue algo que nos sorprendió un poco a todos, la magnitud, ¿no?, de la desigualdad de género. Yo diría que la IMV, en principio, como va dirigida a hogares, no necesariamente va a mejorar per se la desigualdad de género, ¿vale? Per se no lo va a hacer. ¿Por qué? Bueno, habrá hogares monomarentales que claramente efectivamente están bien tratados y normalmente no son monoparentales, sino monomarentales, y ahí pues aquellas familias gitanas que tengan esa tipología de hogar se verán beneficiadas. Pero luego hay hogares de una persona, tanto de hombres como mujeres, y beneficiará a ambos. O sea, en general es un instrumento más para ayudar a los hogares. Pero sin embargo sí me parece muy importante, y por eso aquí es donde voy a simplemente hablar un poquito más, es toda esa parte de la activación. Y a mí aquí sí me parece que es muy importante lo que ha comentado lo primero Milagros y además me alegra mucho que estén intentando realmente conectar lo que es la IMV, que es una política pasiva, con elementos de activación. Pero es verdad que hay problemas porque esto es una herramienta que está transferida. Las políticas activas de empleo, el Estado tiene verdaderas limitaciones para, digamos, meterse ahí. Puede tratar de coordinar, puede tratar de convocar buenas prácticas, pero finalmente las políticas son de las comunidades autónomas. Entonces, una de las cosas que la verdad es que estamos teniendo relación con varias comunidades a raíz del ingreso mínimo vital, y en algo en lo que insistimos todos es, primer punto, todo aquello que ustedes estaban intentando ya implementar y que muchas comunidades estaban ya en ello, algunas como la valenciana la tenían casi terminada, la canaria tenían ya en desarrollo un anteproyecto de ley. Entonces, bueno, lo que les decimos es se van a ahorrar un dinero, pero por favor dedíquenlo a la buena activación. Entonces, lo importante que es algo que tú ya has destacado, Isidro, y que ha destacado Milagros e incluso Miguel, ¿no? Si no adornamos, si no llevamos de la mano estas políticas pasivas con una buena activación, estaremos simplemente aumentando la polarización del empleo, que por sí ya se está polarizando, y entonces crearemos cada vez una sociedad más dual, donde el colectivo más desprotegido es cada vez más pobre y tenemos otro colectivo que está despegando realmente hacia el futuro del empleo y hacia otra vía. Esa activación se tiene que modernizar. Y no vale la activación que se ha hecho hasta ahora. Yo creo que hace falta que echemos mano de herramientas de inteligencia artificial, de machine learning. Hay ya prototipos que realmente van a permitir aunar muchísimo más y emparejar muchísimo más las competencias, tanto objetivas como intangibles de las personas, con aquellos perfiles de empleo a los que deberían de ir porque son perfiles emergentes y porque esas personas con sus capacidades podrían realmente acceder. Ese emparejamiento entre la persona, reciba o no una renta mínima, pero si la reciben todavía más, porque eso significa que es vulnerable, con esa activación realmente eficaz para el empleo, que esa activación mire mucho a la demanda, a qué se está generando, a la parte territorial más local, es absolutamente fundamental. Sin esa modernización, creo que no se logrará una activación eficaz y no se logrará esa activación hacia ese empleo que yo le llamo emancipado de la renta de garantía. Eso era un poco lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la rapidez y la contundencia de tus argumentos. Tomamos buena nota de las dudas y ya también haciendo una referencia a Miguel Laparra, el cómo se deja la cuestión de la activación y de la inclusión
a ver cómo progresa. Hay dudas en vuestras intervenciones, se ve cierta debilidad en cómo vamos a ser capaces de articular bien las competencias de las comunidades autónomas en políticas de inclusión con este mandato del IMV. Y bueno, Sara, me ha encantado lo de no solamente que miremos hacia la activación, sino que miremos hacia su calidad. Hay que innovar, hay que modernizarla, hay que buscar garantizar la eficacia en el contexto actual. Muchísimas gracias, Sara. Vamos ahora, y vamos un poco mal de tiempo, a la última de las ponentes, a Sara Jiménez. Sara es abogada, experta en Derecho Antidiscriminatorio, ha coordinado el Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación, dependiente del Ministerio de Igualdad. Ha formado parte del Grupo Asesor de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, de la FRA, y en la actualidad es la representante del Estado español en la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. Pero además, Sara Jiménez es diputada en el Congreso por Ciudadanos. Es una de las dos únicas mujeres que por primera vez forman parte del Parlamento español, y lo quería subrayar. Es en el Congreso portavoz de su grupo en las comisiones de Derechos Sociales y en la Igualdad, y específicamente en materia del ingreso mínimo vital. Además, Sara es buena conocedora del potencial y del valor de los itinerarios de inserción sociolaboral. Lo ha conocido desde dentro, trabajó como orientadora laboral y como coordinadora del programa Acceder en Huesca hace ya muchos años, pero sobre todo Sara Jiménez conoce de primera mano las dinámicas y el impacto de las prestaciones sociales para muchas familias gitanas, en relación con su capacidad protectora, pero también los inconvenientes, los desajustes y las ineficiencias que han mostrado en todos estos años los sistemas de rentas mínimas para incentivar el empleo y la inclusión y para salir de la pobreza. 3 preguntas también para ti, Sara. En primer lugar, en general, como a todos, ¿qué destacarías sobre la oportunidad que supone el IMV para proteger de la pobreza intensa a los más excluidos? Y también si hay alguna propuesta de mejoras. La segunda es si la aplicación del IMV debería tener en cuenta las peculiaridades de la población gitana y de otros grupos vulnerables, y en este caso, ¿en qué aspectos específicamente? Y también sobre la situación de las mujeres gitanas. Por último, una referencia al bajo nivel educativo. Hemos visto que es uno de los determinantes clave en la persistencia de la pobreza, también en las oportunidades de acceso al empleo, y que es un factor presente en toda la población diana o en la mayor parte de la población diana del IMV. ¿Debería la conformación del ingreso mínimo vital buscar con más claridad el impacto en este ámbito, en el ámbito del nivel educativo para los menores y para los jóvenes? Muchas gracias. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, el agradecer el poder formar parte, ¿no?, de esta celebración que al final vivo como mía, pues como bien has dicho, empecé trabajando en el programa Acceder y he conocido de primera mano lo que supone para el propio pueblo gitano. Y un placer compartir mesa de trabajo y debate tanto con Miguel Aparra como Sara de la Rica y con Milagros. Intentaré centrarme un poco en estas cuestiones del ingreso mínimo vital. Con Milagros hemos hablado en varias ocasiones y por un lado quería hacer referencia al cómo lo veo, ¿no? Veo que claramente estamos todos de acuerdo en que es un marco de garantía de derechos que estábamos esperando y que ya España lo necesitaba desde hace muchísimos años, ¿no? Por los índices de pobreza severa que teníamos, por los propios índices de pobreza severa que, como bien habéis expuesto, pues afectan a mi pueblo, y alabo la medida. La hemos alabado desde mi grupo parlamentario, lo hemos alabado en el Congreso. Ahora bien, quería centrarme en algunas cuestiones. Cuestiones, decimos, de mejora. Milagros algunas las conoce y aquí pues, Miguel también las ha puesto de manifiesto. En relación a los requisitos de los ingresos, yo sigo insistiendo en que sería necesario el recoger los 12 últimos meses para lo que es la accesibilidad
al ingreso mínimo vital. Pero hablando de los ingresos y de cómo tenemos que hacer la tramitación, quiero aterrizar un poco a la realidad que veo la población gitana a la que realmente va destinada este ingreso, que es la población que se encuentra en mayor situación de pobreza. ¿Y qué es eso? La accesibilidad al recurso. Cuando hablamos de una accesibilidad al recurso hay que tener en cuenta cuál es el punto de partida en la que están viviendo muchos gitanos que deberían ser beneficiarios del ingreso mínimo vital. Y es bastante distanciamiento con el formalismo. Distanciamiento que además, debido al COVID, pues hemos visto que todo se tiene que hacer medianamente telemático y muchas personas ni tienen acceso, ni lo pueden hacer, ni siquiera tienen un nivel de instrucción para el poder realizarlo. Incluso si vas a la prestación o a que te brinden el servicio presencial, las personas gitanas tienen que entender lo que les dicen. Es que bajo el aterrizaje de dónde están los posibles problemas de acceso, y la accesibilidad también es esto, el aterrizar a que se transmita la información de una manera comprensible con el que se tiene en el otro lado de la mesa. A mí me parece importante sobre todo porque estamos hablando de personas en situaciones de exclusión. Por otro lado, cuando hablamos de la burocratización, tengamos en cuenta igualmente esto. Creo que sigue habiendo bastantes problemas y que sigue habiendo bastantes problemas de acceso y que afectan a muchos gitanos y a muchas otras personas beneficiarias porque hay una excesiva burocratización. Y para ello, como Milagro sabe, yo utilizaría muchísimo más el propio tercer sector que está cercano de estas personas, porque son quienes tramitan diariamente con ellos y habría que contemplar el ver qué rol se les ofrece para el poder beneficiar el que no haya un colapso y que se acceda de una manera más práctica. Yo modificaría cosas, sabe que en lo que es el acceso a titularidades a los titulares con capacidad modificada judicialmente, que se ve en el artículo 5, debido a cómo hemos estudiado la propia norma. También en el campo de los menores de 23 años, está contemplado en el decreto en el artículo 5.2. El cómo afecta a las personas gitanas. Yo ahí vería un poquito cuál es la posible excepción a establecer, porque la propia forma en muchas ocasiones de vida de los gitanos y las gitanas, hay personas entre los 18 y los 23 años que no tienen hijos y que sí, por nuestro propio estilo de vida, nuestra propia visión de vida, a los 18 años ya tenemos una posible vida independiente con determinadas dificultades. Entonces, habría que ver qué es lo que pasa con aquellas personas que se va a dejar fuera únicamente porque no cumplen ese requisito de la edad. Yo creo porque a la comunidad gitana va a seguir afectando, igual que va a seguir afectando a las personas sin hogar el que se esté pidiendo el certificado de empadronamiento o aquellas personas que, digo, a nivel de accesos. Esto serían cuestiones importantes a nivel de accesos, pero sobre todo quiero centrarme en dos cuestiones que me parecen las fundamentales para un avance real y que además me preocupa en relación a la propia comunidad gitana. El que haya un ingreso mínimo vital lo alabo, pero creo que la salida de la pobreza, como bien sabremos todos, no la da únicamente el ingreso mínimo vital, lo da la educación y el empleo. Y ahí en educación y en empleo ya se han visto los datos y cuáles son las grandes brechas que existen de desigualdad con la propia comunidad gitana y afectando de una manera troncal a las propias mujeres gitanas. Entonces, si los itinerarios o las cuestiones de los itinerarios de inclusión, tanto social como laboral como educativa, no son un tronco o un pilar de esta medida, a mí lo que me preocupa y lo que en ocasiones he visto de cerca en relación al sistema de prestaciones es que generacionalmente la comunidad gitana viva de un ingreso mínimo vital al que pueda tener acceso y que se va a acostumbrar a vivir con unas condiciones mínimas, pero no salga de la pobreza. Yo eso sí que lo viviría hacia mi propia comunidad como un fracaso. Entonces, me parece que hay que tener un tronco fundamental que esté ligado a esta cuestión. ¿Y cómo hacemos esos estímulos al empleo? El propio ingreso mínimo vital ya lo establece de una manera adecuada, establece la compatibilidad, que es algo muy importante, el que haya compatibilidad entre el empleo y la prestación. Pero creo que hay que avanzar un poquito más. Ya hemos transmitido que me parece importante que los criterios de adjudicación de contratos se establezca como una cláusula específica que favorezca a las empresas que contemplen la situación social y la contratación de personas que se encuentren en una situación socioeconómica de dificultad o que sean perceptores del propio ingreso mínimo vital. O sea, que en criterios de adjudicación, que esto sí que depende de la propia administración. Es que, ¿qué puede hacer la administración?
pues favorecer que haya este tipo de contrataciones. Y también puede favorecer, al igual que se hace con la discapacidad, que haya un cupo de reserva en lo que es la contratación para personas que son perceptoras del ingreso mínimo vital. ¿Por qué lo digo? Pues porque todavía el pueblo gitano vive mucha discriminación. Cuando alguien quiere acceder al empleo, todavía existe la barrera del prejuicio, todavía existe la barrera del estereotipo, y hay que incentivar a las propias empresas y al propio sistema a que incluya realmente a los gitanos y a las gitanas. Entonces, la barrera de la discriminación necesita en muchas ocasiones de impulso, y nos estamos dirigiendo además a aquella parte de la comunidad gitana que en mayor situación de necesidad se encuentra, con lo cual son perfiles complejos. Al igual que eso, los niños y las niñas gitanos de los hogares perceptores del ingreso mínimo vital, igual que se tiene un derecho fundamental a que se te cubren tus necesidades, digamos, básicas, yo creo que la educación está en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque si hemos estado hablando todo el rato del empleo, si las brechas educativas de la comunidad gitana es que el 64% no terminamos la secundaria obligatoria, la rueda de la pobreza y de la exclusión para esos niños y esos hogares va a seguir, con lo cual yo creo que hay que utilizar el instrumento de cómo hacemos esos itinerarios de inclusión, estableciendo medidas específicas que garanticen el éxito escolar de este alumnado. O sea, en esas familias yo creo que el trabajo tiene que ir en las dos líneas. En la línea de la educación, en aquellos hogares perceptores donde hay necesidad, donde hay menores, y en la línea del empleo. Yo creo que son las dos cuestiones casi diría más fundamentales para que haya un avance progresivo en la igualdad y hacia dónde deberíamos enfocar el trabajo para lo que es la mejora. Por mi parte, yo centraría en estas dos cuestiones, ¿no? Si hay cualquier otra cosa, nuevamente el agradecer y un placer estar con vosotros. Muy bien, gracias, Sara, muchas gracias. Mirad, vamos muy pasados de tiempo. Vamos a hacer, Sara de la Rica tenía otras obligaciones, nos quedan 3 ponentes, vamos a hacer una última ronda que tengáis unos minutos por si queréis, Milagros, Miguel y Sara, pues comentar o subrayar alguna de las cuestiones que se han dicho. Entonces, brevemente, si queréis, pues hacemos una ronda. Milagros, empezamos por ti. A ti te han llegado muchísimas propuestas y observaciones. Bueno, yo creo que podría responder a alguna de ellas. Estaba leyéndolas ahora mismo. En general, por concluir un poco lo que estábamos comentando, efectivamente, lo que tenemos que trabajar ahora es en la identificación de que el colectivo pueda entrar de verdad, de que aquellas personas a las que queríamos llegar acaben entrando a recibir el ingreso mínimo vital, que no se quede solo en la percepción de esa renta, sino que además consigamos establecer los mecanismos, y ahí, Isidro, vosotros sois uno de los actores principales para conseguir esa activación. Y eso yo creo que ha quedado claro a partir de las intervenciones de todos, ¿no? Y ahora en concreto, porque estoy leyendo temas muy interesantes que están trasladando, preguntan por el sello social de inclusión, y es algo que puedo decir que ya estamos trabajando en él y queremos que sea algo también especial y que lleve detrás la palabra inclusión. Por eso precisamente estamos estudiando cómo debe ser ese sello y cómo queremos diseñarlo para que al final podamos incorporar digamos, al sector privado y que se incluyan en su actuación para conseguir que beneficiarios del ingreso mínimo vital acaben participando de estos itinerarios y que puedan tener esa inclusión que deseamos para ellos. Preguntan también, estaba leyendo, ¿no? Medidas específicas para el acceso a los más jóvenes, aunque no sean los titulares de la prestación. Aquí vuelvo un poco a algo que dije al principio. Lo que queremos hacer, y además lo ha dicho Sara en su intervención, Sara Jiménez, queremos hacer itinerarios muy focalizados. Por supuesto que pensando en la activación para el empleo, pero es que los niños, y más en este caso, ¿no? En el colectivo gitano, la situación que tienen en muchos casos pasa por acompañarlos con actuaciones encaminadas al ámbito de la educación. Entonces, lo que queremos es hacer un análisis muy concreto de las necesidades
del colectivo al que vamos y de las personas, de la unidad de convivencia que van a estar recibiendo esos itinerarios. Y también lo decía Sara al principio, Sara de la Rica, innovemos, ¿no? Hagamos itinerarios eficaces. Por eso estamos desde la Secretaría General planteando esto, marcando objetivos desde el principio y dando, en función del diagnóstico inicial, el itinerario más adecuado, sea del tipo que sea. Y yo lo dejo aquí para que mis compañeros también puedan participar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Milagros. Miguel o Sara Jiménez. ¿Por qué orden? ¿Mantenemos el orden o...? Sí, bien, como queráis. Bueno, yo en principio de lo dicho, solo algunas reflexiones también respecto de la incidencia en la comunidad gitana, en cómo tratar también de canalizar y de orientar la gestión del programa Ingreso Mínimo Vital, rentas mínimas y programas de inclusión anexos, de tal forma que tenga el mejor impacto, ¿no? Bueno, de partida, yo creo que el impacto debería ser positivo. Habrá que verlo, lógicamente, pero desde una evaluación ex ante, el impacto en la comunidad gitana debería ser positivo, ¿no? En algún momento hablamos, precisamente por la incidencia de la exclusión y de la pobreza en la comunidad gitana, hablamos de una comunidad excluida, de una forma un poco provocativa, pero creo que suficientemente clara, ¿no? Y además, bueno, creo que la presencia de la comunidad gitana es notablemente mayor justamente en aquellas comunidades autónomas que ahora tienen una cobertura más baja en rentas mínimas, ya sea Andalucía, Madrid, por ejemplo, Cataluña. Por tanto, cabe pensar que la diferencia del antes y ahora en cuanto a cobertura de las necesidades económicas debería ser importante. Si podemos trasladar la experiencia de sitios como Navarra al ingreso mínimo vital, podríamos hablar de que quizás en el conjunto del programa en torno a un 15 o un 20% de los perceptores puedan pertenecer a la comunidad gitana a lo mejor en un futuro, una vez que esté ya desarrollado, que se haya podido vencer esos problemas de acceso, de dificultades de gestión informática por la automatización, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, es una hipótesis, digo, como evaluación ex ante, pero en cualquier caso cabe pensar que eso tenga efecto en la reducción de la pobreza de forma significativa, ¿no? Y creo que hay elementos del diseño que han sido especialmente interesantes para la comunidad gitana y que hay que destacar, ¿no? Entre ellos, sobre todo comparando con los diseños de las rentas mínimas de muchas comunidades autónomas. Uno, las prestaciones complementarias por hijos, que son especialmente mayores en el ingreso mínimo vital y es de celebrar. Y en segundo lugar también el que no haya un límite temporal, que ha sido uno de los límites importantes de protección para muchas personas, pero especialmente también para la comunidad gitana. Y respecto de la inclusión, bueno, efectivamente me parece muy importante lo que planteaba Sara de la Rica en cuanto a esa modernización. Yo diría un par de cosas en una línea un poquito más. Primero, que creo que lo decía Milagros y insisto en subrayarlo, no pensemos solo en inserción laboral, hay también un proceso de inclusión social muy importante, poniendo sobre la mesa también la referencia de los programas de rentas mínimas, aunque las proporciones varían según el sitio, pero básicamente tendríamos los tres tercios de situaciones. Un tercio de personas que ya están trabajando, que trabajan intermitentemente o insuficientemente pocas horas y que complementan sus salarios con rentas mínimas, que esto va a pasar con el ingreso mínimo vital. Entonces, claro, ahí la forma de plantear la activación tiene que ser totalmente distinta. Oiga, que están trabajando ya. Por lo menos no estorbemos. A ver si por desarrollar actividades de inclusión pierden los trabajos que están desarrollando en la actualidad. Por tanto, ese es un primer tercio y donde la clave está preferentemente en la promoción laboral de esas personas que ya trabajan. Hay un segundo tercio de personas que no están para nada en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo en el medio e incluso en el largo plazo. Eso hay que ser muy conscientes también. Digo, con distintas proporciones, pero eso existe. Y por tanto ahí tendríamos que hablar sobre todo de otros procesos de inclusión social
en la dimensión educativa, en la dimensión de convivencia, de interrelación intercultural, etcétera, etcétera, en la dimensión también residencial, de vivienda. Bueno, eso tiene un amplio recorrido, también ocupacional. Pero eso no tenemos que pensar automáticamente en el mercado de trabajo, y efectivamente sí que hay otro tercio en los que cabe pensar itinerarios muy focalizados en la inserción laboral, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que la clave en la adecuación de un programa como este a la comunidad gitana está sobre todo, no ya tanto en los ingresos, sino sobre todo en las estrategias de inclusión, ¿no? Y ahí yo diría, por decir algunas cosas un poquito más concretas, que pensando en la comunidad gitana, tenemos que ser muy conscientes, lo que nos señalaba Sara Jiménez, en cuanto a esa variable de discriminación que supone un plus y una dificultad añadida a la hora de la incorporación al mercado de trabajo. Segundo, que seguramente vamos a tener que pensar en un plus de acompañamiento social en el caso de la comunidad gitana, y ahí pues las entidades del tercer sector tenéis seguramente una responsabilidad importante, y entidades como la Fundación de una forma muy especial. Segundo, que tenemos que pensar, o tercero, en itinerarios más largos. Son procesos de exclusión muy arraigados, generacionalmente, secularmente arraigados, y que por tanto para romper con eso no vale un cursillito de 3 meses. Tenemos que pensar en itinerarios largos de intervención. Y en segundo, y finalmente, yo creo que en la comunidad gitana estrategias y alternativas en materia de inclusión que habría que desarrollar de una forma muy intensa son programas de empleo protegido, empleo a desarrollar por las entidades locales, por las entidades de iniciativa social, y que permitan oportunidades de empleo y de inserción por la actividad económica, que de otra forma, a través de empresas de inserción, programas de empleo protegido, etcétera, que si no de otra forma el mercado no siempre va a ofrecer a estas personas, y sin eso pues va a ser muy difícil avanzar en muchos casos. Eso serían algunas de las cuestiones que se me ocurren en cuanto a esa orientación un poco más específica para la comunidad gitana en cuanto a una estrategia de inclusión general del conjunto de los perceptores de ingreso mínimo vital. Muchas gracias, Miguel. Sara Jiménez, finalizamos con tu intervención. Gracias. Pues, yo pediría a Milagros que en los convenios interterritoriales, en relación al trabajo, aquello que está en las posibilidades del propio ministerio, el que se active cuanto antes las líneas de trabajo en esta parte de itinerarios, porque sí que creo que a nivel de las propias comunidades autónomas se necesita pauta concreta de cómo hacerlo. Si lo dejamos, a mí me preocupa que si lo dejamos a que cada comunidad autónoma pues haga lo que mejor considere, cabe el riesgo de que realmente en lugar de unos itinerarios eficaces, tanto a nivel de inclusión social, laboral, en la línea que ha establecido Miguel, si no los pautamos o no se pauta, cabe el riesgo de que no se hagan bien, y esta es una de las preocupaciones. Y por otro lado, igualmente, hablando de prestaciones, el mantenimiento de la prestación por hijo a cargo. Hay en hogares gitanos que no van a ser los beneficiados del ingreso mínimo vital, pero que también se encuentran en pobreza relativa, porque es otro tipo de pobreza que también vamos a tener, y que el que desaparezca esta prestación a mí igualmente me parece algo que no es adecuado, ¿no? Dentro de lo que es el abordaje un poco más integral del ámbito de la pobreza. Así que sin más, únicamente a seguir trabajando y a disponibilidad de todos y de todas, y una muy buena jornada. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros panelistas y a todas las personas que habéis seguido el seminario. Nos hemos excedido del tiempo previsto. Concluir simplemente diciendo que, escuchando a los ponentes, yo creo que tenemos, y bueno, desde nuestra experiencia, tenemos un buen instrumento, tenemos una buena oportunidad para nuestro sistema de protección social, y lo que se ha visto hoy aquí es que además hay buena voluntad para escuchar y para ir mejorándola, y además ha habido y se han hecho muchas propuestas concretas de cómo mejorar este instrumento. Muchas gracias a todos y os esperamos el miércoles que viene en el próximo seminario. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.